Normalmente hablamos eso de inicios previos a los inicios. Quiere decir que a veces, bueno, pues mis inicios son que empecé en tal instituto, estudié tal cosa o demás, ¿no? Pero nosotros acudimos incluso un paso anterior, que es cuando te empezó a interesar a trastear cosas, por un lado, porque creo que esa es una cosa tuya. Bueno, yo tengo formación también, yo soy electrónico industrial, técnico especialista en electrónica industrial, y entonces, verdad, este trasteo lo hemos tenido siempre de desmontar aparatos, pero empieza por ahí la cosa, empieza porque quieres participar en el sector audiovisual y esa es una herramienta para hacerlo. Bueno, tenía claro que la electrónica iba a estar presente y yo de pequeño ya se lo decía a mis padres que yo quería de mayor ser policía local a caballo y esto sería mi trabajo principal y luego por las tardes me quería montar un taller de reparación, televisión, vídeo y audio. Esto se fue torciendo un poco y se fue torciendo porque la gente viéndote sentado no se hacen cargo, pero hay que ver que a ti te arrastrarían los pies subido en el caballo. Hay buena planta. Ahí había un problema ya para ser policía. Hay buena planta. Entonces, ya me dediqué un poquillo más al tema de la electrónica y empecé... Tenía claro ya que la electrónica iba a estar presente. Primero era electricidad y luego ya me derivé a la electrónica. Y empecé a estudiar en Miralbueno. Hice el FP1, electricidad. Sí, los 2 primeros años. Y en Miralbueno bien, todo correcto. Luego pude entrar en Salesianos a hacer la FP2 y ahí ya fue donde estuve yo. Me centré en Salesianos. Sí, unos años antes que tú. Somos hermanos salesianos todos. Sí. Pues estuve haciendo allí la electrónica de telecomunicaciones, la formación de la FP2. Esto fue a principios de los 90, más o menos, hacia el 93, cuando tú empiezas. Sí, más o menos, por ahí. Hay que reconocer que llevaba bien lo que eran todas las áreas técnicas y todo esto, pero las matemáticas no se me daban muy bien. Yo tenía claro que para cálculo y esto no iba a ir. Sí. Y sí que cuando acabé quinto, tuve que repetir quinto. Como decía mi compañera y amiguísima Laura Gómez La Cueva, que repitió un curso para afianzar conocimientos. Correcto, pero yo para afianzar matemáticas. Concretamente un conocimiento. Repetí quinto con matemáticas de tercero, de cuarto y de quinto. O sea, no me quedaban... Te guardabas una asignatura siempre por el cariño. No me quedaban claras las matemáticas. Pero bueno, al final conseguimos sacarlo y cuando estaba ya repitiendo quinto, empecé a hacer las prácticas en Audio Video Record. Hace ya un montón de años. Perdona, ¿en ese tiempo no se te mezcla la necesidad de hacer mili también por edad? Se me junta aquí todo un poco, porque mi madre estaba muy nerviosa de que yo me tenía que ir a la mili. Era de los últimos reemplazos ya que quedaban de mili. Sí. Y mi madre muy nerviosa de que yo me iba a ir a la mili y iba a dejar de trabajar, porque ya empecé a hacer prácticas en Audio Video Record. Claro. En quinto me mandaron a hacer unas prácticas. Momento. Entonces mi madre no quería que dejara Audio Video Record y ella se va y busca la objeción de conciencia. Y me apunta a ella, a la objeción de conciencia, a vigilar las riberas de los ríos. Estuve 9 meses... No a caballo, sino andando en este caso. Correcto. Y estuve 9 meses vigilando las riberas de los ríos. Bueno, vigilando. Yo montaba en un autobús en Casablanca. El autobús, firmábamos la hoja como que habíamos entrado, el autobús giraba 2 calles más atrás paraba el autobús, yo me bajaba del autobús, yo y los 20 y tantos que estábamos, y cada uno se iba a hacer sus cosas. Pues o yo me iba a estudiar o yo me iba a hacer las prácticas, a trabajar a Video Record. Y luego claro. A las 2 quedábamos con el señor del autobús, nos recogía el señor del autobús y volvíamos a firmar todos juntos la salida. O sea, las matemáticas para eso se te daban bien, ¿eh? Sí, para calcular el horario de ida y de vuelta. Ahí lo tenía. Entonces, claro. Ese fue mi momento de mili objeción. Que no hice nada hasta que nos pillaron en uno de estos renuncios nos pillaron y tuve que ir una semana, estuve yendo una semana más en la que te bajabas en la tercera parada porque te pillaron en la segunda y dijiste hay que ir hasta la tercera. Correcto. Ay, qué bueno. Bueno. Y después de esto, pues ya empecé en Video Record. Yo he tenido 2 padres que han sido mi padre, que me ha enseñado mi cultura, mi forma de trabajar, ser perseverante, ser persona. Todo. Y luego he tenido un padre laboral o en el mundo audiovisual, que es Valero Canalda, de Audio Video Record. O sea, él fue el que me cogió en prácticas y él me trató como, pues yo creo que como un hijo.
Qué bueno. Un hijo más. Y estuve muchos años con él. Estuve 13 años ahí en Audio Video Record con él. Entré de muy joven, no tenía ni carnet de conducir. Qué bueno. Y fui pasando un montón de años allí con él. Claro. Y aprendiendo muchísimo de su forma de trabajar, de lo que era el audiovisual y lo que era, al principio, reparación, televisión, vídeo y audio. Porque el taller era un servicio técnico de Emerson, televisores Emerson. Recuérdame dónde estaba ubicada el taller. Esto estaba en López Ayue. Yo cuando empecé allí las prácticas estaba en López Ayue. De López Ayue cambiaron a Vicente Verdusán y luego ya al Polígono. Yo los conocí, creo, en Vicente Verdusán. Pues en López Ayue, y era un taller de reparación, televisión, vídeo y audio. Y estaba Javier Tapia en la parte de audio, que reparaba los equipos de AIGUA, que era servicio técnico AIGUA, y Miguel Ángel en la parte de Emerson, los televisores. Iba por las casas con ellos, les echaba una mano a coger los televisores antiguos de tubo. Cogíamos los televisores de las viviendas, los reparábamos en la vivienda si se podía reparar, y si no, nos los llevábamos al taller y los reparábamos en el taller. Y luego en el taller, cuando estaba en el taller, pues reparábamos equipos de AIGUA. Era multimarca, pero la marca AIGUA estaba como más presente. Sí. Y allí pasaba mucho rato abriendo Wallmans, Discman, cadenas de música, cambiando grupos ópticos. Claro. ¿Qué te iba a decir? Allí, bueno, coincides, como vamos repasando también nombres de compañeros, claro, en 13 años te da para haber coincidido allí con unos pocos compañeros. Ya hemos hablado unas cuantas veces de eso, pero por supuesto vamos a hablar también ahora. Valero, más allá de ese inicio de taller, digamos, o lo que se dedicaba, ¿no? De reparaciones, claro, al final se convierte en el mago que pone en marcha técnicamente, digamos, la televisión, en ese caso Antena Aragón, ¿no? En esos entonces, Antonio Rey consigue... Sí, pero vamos un poquito antes incluso, con los compañeros que tenías en esa época, o qué compañeros empiezan a entrar estando con Valero, qué compañeros, por dar un repasillo. Con Valero, en los tiempos en los que estuve yo, estaba Javier Miguel Ángel y entró Frank. Bueno, era Paco Laborería, pero quería que le llamaran Frank Laborería. Y este fue el tercero que entró, que luego, poco a poco, porque yo estuve más o menos como 6 meses haciendo el tema de reparación, y ya Antonio Rey consigue la licencia del edificio. Sí. Y al conseguir la licencia, Valero entra como persona técnica que acompañaba a Antonio. Mis principios, a mí me cogía Valero. No había nadie en el edificio, simplemente estaban los 3 guardas de seguridad, donde está ahora la tele. Sí. Estaban los 3, el equipo de guardas de seguridad que había, y a mí me cogía Valero con el cochecillo por la tarde que hacía las prácticas, me dejaba en la puerta de allí, entraba y estaba por el edificio. Yo pues ponía las placas del techo, las que se habían movido por el aire. Era un edificio que llevaba unos años cerrado. Claro. Pues había placas que se habían movido. Iba centrándome un poco lo que era. Yo de televisión, audiovisual, no tenía ni idea. O sea, de reparar televisión, pero efectivamente del mundo de la televisión, cero. No me lo había planteado nunca, lo del mundo de la televisión. Entonces, claro, yo empecé a ver platós, empecé a ver mucho material nuevo, cámaras. Yo no sabía que era un XLR, no sabía lo que era un micro. O sea, yo llegué allí, Valero me mandó allí. Recuerdo que íbamos con Videorecord, teníamos lo del Hotel Romareda, que les alquilábamos un equipo de megafonía, que era lo más visual, lo más audio que tocábamos. Y era un equipo de megafonía que cada X tiempo nos llamaba el Hotel Romareda, nos decía, oye, veniros por aquí, un proyector y 2 altavoces. Y montábamos esto. Luego ya entramos ahí en la tele y fue como, ostras, ¿qué es esto? Y ya poco a poco, Antonio, Valero y por ahí fueron poniendo en marcha un poco más este edificio. Claro, sí, Antonio Rey nos contaba lo importante que fue, desde luego, Valero para que esto pudiera... Porque tú no tenías ni idea, pero Valero, en cuanto a montar una televisión, tampoco es que se dedicara a montar televisiones. Bueno, nos venía a todos un poco de... Por eso que todos aprendisteis haciendo, claro, ¿no? Valero tuvo otros negocios y otras cosas, pero de lo que era televisión era un poco nuevas para todo. Claro, para Antonio Rey también, para Antonio Céspedes, que era el que se encargó de la formación. Sí, pero que al final todo el mundo que entraba empezaba con algo de cero. Sí. O sea, realmente nosotros, o sea, los inicios cuando fuimos allí, pues Valero contó con Carlos Escolano y con Manolo Laoz, que también estaba por aquí, por Zaragoza. Entonces, con ellos y con Fran Laborería, pues era un poco descubrir
lo que era este edificio, lo que era un patch, cómo subían las líneas de audio de arriba a abajo, que pinchábamos aquí, ostras, oíamos, teníamos audio abajo en el plató. O sea, veníamos que aquí en Aragón, cultura audiovisual, estaba el territorial de Televisión Española, claro, y el territorial de Antena 3, con poca cosa. Sí, luego pequeñas televisiones locales, etcétera, pero Hostia, pero casi, bueno, lo previa a Antena Aragón, pues estaba Zaravisión, que luego a partir de ahí se montó Canal 44, correcto, pero sí, o sea, era en ese momento, sí, en definitiva en esos. Esto es que ya Antonio ya fue contando todo esto, todos estos pasos, Canal Aragón, Zaravisión, Aravisión, todas estas cosas, estaba yo allí en el edificio, en mantenimiento con Carlos Escolano, sí, y con Fran Laborería. Bueno, Fran Laborería venía a cubrir la parte de la unidad móvil, porque había una unidad móvil ahí que estuvo parada, que Valero la consiguieron alquilar y por ahí se fue un año a Canal Plus para hacer cosas con Canal Plus. Y cuando volvió esta unidad móvil, Fran Laborería fue el jefe técnico de esta unidad móvil. Que luego fuiste tú también. Claro. Fran Laborería estuvo como un año y pico, año y medio, 2 años. Claro, yo estaba con 17... Es que puede que no tuviera ni el carnet de conducir, 18 años o 19 años, por ahí. Era muy joven. Y yo iba de auxiliar. Yo iba a aprender. A mí esto no sabía qué era, pero me había gustado. Me encantaba. Y... Mira, haciendo un puntillo, me alegro de que hayas llamado a un técnico y de que haya un técnico aquí, porque, por fin. Lleváis 59 programas y técnicos no han venido. He oído hablar realizadores, he oído hablar cámaras, he oído mucha gente, eléctricos, pero técnicos han venido poco. Poco. Entonces íbamos poniendo en marcha el edificio. Te contaré alguna anécdota de unos programillas en especial. Sí. Y yo me empapaba mucho con Fran Laborería en la unidad móvil. O sea, era como pegarme a él y ver... Y aprender. Al igual que él estaba aprendiendo, porque tampoco teníamos el conocimiento. Bueno, él iba un paso por delante de ti. Correcto. Él tenía la experiencia de yo tener 18 años y él tenía ya 30 ya. Claro. Igual que con Carlos Escolano. Estábamos en el departamento de mantenimiento y íbamos aprendiendo. Descubríamos algo nuevo y nos lo íbamos allá a explicar. Ostras, pues me he dado cuenta que si haces esto, pues esto funciona así. Y entre unos y otros nos íbamos formando. Y con el plató que empezábamos a hacer programillas y con la unidad móvil, cuando nos la devolvieron al año, porque se alquiló durante un año y luego Valero se dio cuenta de que con la móvil la podíamos mover por aquí, por Zaragoza. Entonces decidimos que traíamos la móvil y entró Fran Laborería y yo como auxiliar. Venía Iván también, Iván Canalda, que era hijo de Valero, y venía también de auxiliar. Éramos ahí un team, y luego allá pues Sergio Sibarras, Ripas, toda esta gente que los llamábamos para venir de operadores y ir haciendo los bolillos. Hacíamos muchos bolos. Una vez de que ya pasó ese momento, estábamos haciendo muchísimos bolos con la unidad móvil. Fran Laborería estuvo durante un año y medio y bueno, pues cosas de la vida. Valero decide ya prescindir de Fran. Y me llueve a mí una jefatura. Me llueve de que había una unidad móvil en Barcelona, porque íbamos a hacer móviles a Barcelona para BTV, para la televisión, una televisión local de allí de Barcelona, y era el pleno de fin de mes, se hacía un pleno extraordinario. Entonces ese pleno había que retransmitirlo. Y me viene Valero y me dice que me tengo que ir con la unidad móvil. Muy joven, de verdad que era muy joven. Yo recuerdo la primera reunión con la gente de Barcelona Televisión que digo, esta gente dirán, es un crío. ¿Por qué nos han mandado un niño? Este que ha venido aquí es un crío. Me mandaron con un chofer y iba con una persona más, Jacobo Fernández venía de auxiliar algunas veces conmigo y con algunos auxiliares que me ponían. Y bueno, pues cuando te sueltan a la jaula de los leones, pues al final tienes que intentar torearlos. No, hay que salir vivo. Vas ahí peleándolo. Claro. Y llevaba mis guerras, tenía mis cosas, pero a base de golpes, pues lo íbamos sacando adelante. Claro, iremos viendo cosas de ese periodo catalán en tu vida,
Pero bueno, yo sé de algunas cosas que te han ido pasando por ahí. En plató estuvo por aquí Pepo, al que recordamos también después de su paso por aquí. Bueno, pues eso, porque ya no lo tenemos con nosotros. Pero con Pepo te pasó alguna cosa, un Pepo de rodar. Los inicios, claro, a mí Valero muchas veces me dejaba allí y él se iba a hacer otras cosas, tenía visitas, hacía alguna cosilla con el gobierno de Aragón. Bueno, yo estaba allí y me dijo, va a haber una grabación, que vienen a hacer una grabación. Pepo había cogido el plato pequeño, el de 300 metros, y era algo de dentaturas postizas. Era un spot para fijar las dentaduras. Entonces trajeron una pecera y vinieron una gente de efectos especiales, estaban ellos allí montando. Yo no sabía ni qué era, ni conocía la jerga del audiovisual. Entonces, bueno, yo les abría la puerta, a mí venían, me decían, oye, necesitamos no sé qué. Vale, pues yo iba con la llavecilla, abría el almacén, los metía dentro del almacén lleno de cosas nuevas, que yo no sabía ni cómo se llamaban ni nada, y si ellos me pedían, yo qué sé, un astolite, pues no sé qué es un astolite. Yo les abría la puerta y les decía, bueno, por aquí lo veréis. Ir buscando, si lo veis. Entonces cuando, sí, aquí está, pues yo ya me quedaba. Eso es un astolite, ¿no? Un micrófono, no sé qué, pues iba aprendiendo. Pero mientras ellos estaban grabando, pues yo estaba andando por los pasillos o me acercaba a ver un poco y había una parrilla por arriba del plató y podías andar por la pasarela. Y hubo un momento en el que Pepo empieza a gritar, ¡Mozo plató! ¡Mozo plató! ¡Mozo plató! ¿Pero dónde está el mozo plató? Pero súper enfadado. Y yo estaba arriba en la parrilla, que lo estaba viendo desde arriba. Se están buscando al mozo plató. Sí, sí. ¿Pero dónde se ha metido el mozo plató? ¡Pero mozo plató! Y lo veía que iba para un lado y para el otro. Y yo diciendo, el mozo plató se va a llevar una bronca. Se va a comer una buena. Sí, o sea, está claro que se va a llevar una bronca. Y como veía que no venía el mozo de plató, digo, voy a bajar a ver si les puedo ayudar o algo. Ya lo que aparezco por las escaleras y me ve Pepo, viene en fila. ¿Pero dónde estabas? ¿Pero mozo plató? ¿Pero dónde estabas? Pero joder, que te llevo buscando un montón de rato. Esta me venía a mí. ¿Supiste más o menos a la vez lo que era un lastolite y lo que era un mozo plató? Sí, ya empecé a aprender las primeras cosillas. Hostia, qué buena. Súper cabreado. Y yo, bueno, vale. Y era para ir a buscar algo al almacén, pero bueno, ahí estaba... Ahí estaba el pobre Pepo. Qué bueno. Mira, además antes de empezar con la conversación ha salido un programa que era Dragoleón. Sí. Ahí también anduviste tú, o sea, también te tocó trabajar con esas criaturas. Era un premio que teníamos los sábados y era el sábado entero. Se hacía los sábados y se traían colegios. Lo hacía Modélica. Sí. Modélica con K, me parece que era, Modélica con K. Sí, la previa del Río, digamos, con dos socios. Carlos del Río y Plácido. Eso es, Plácido. Y bueno, ellos traían la idea del programa, que eran traer colegios y competían un colegio contra el otro con preguntas de ciencias de naturaleza, de lenguaje. Para esto se hizo una ruleta, que la hizo José Manuel, un decorador que teníamos allí en la tele, el apellido no me acuerdo, era José Manuel, que hacía los decorados. Hicieron un decorado con una ruleta muy grande, de madera, para que los críos fueran y la giraran. Nadie probó esa ruleta. Y empezamos a grabar. Bueno, se probó, la tiramos, no sé qué, no sé cuántas, pero no nos percatamos que cuando empezamos a grabar el programa el sábado por la mañana, entre que ponías a los padres, había gradas, ponías a los padres en las gradas, los niños del colegio, y empezaba todo, empezamos a lanzar y salía Ciencias Naturales. Le hacían la pregunta de Ciencias Naturales. Ciencias Naturales. Y salía la pregunta, Ciencias Naturales. Claro, nadie había contrapesado esta ruleta de madera que habían hecho, salía siempre Ciencias Naturales. Entonces tuvimos como 6 o 7 preguntas cuando empezamos el programa, que era siempre Ciencias Naturales, y fue, vamos a parar un momento. Vamos a parar, que esto me parece... Y empezamos a comprobar de que sí, que la ruleta no estaba. Y al final, por la parte de atrás de la ruleta había un eje, y uno de decorados pues ponía la mano y con un monitor iba viendo por dónde iba para intentar parar en cosas diferentes y que les hicieran preguntas diferentes. Ciencias sociales. El primer programa fue... Luego era un programa que nos pegábamos hasta... Era desde el punto de la mañana, se iban grabando, no sé si hacían 3, 4 programas o... Wow. Se iban cayendo niños... Bueno, no, porque iban cambiando los colegios. Iban cambiando colegios y se hacía larguísimo. O sea, el mozo plató era el que acababa... Di que yo estaba en la parte técnica, éramos los primeros que llegábamos, montábamos todo, dejábamos todo ahí preparado y luego mientras el programa iba bien,
pues estabas en el departamento técnico, en mantenimiento, Ajá. que ibas viendo que el programa había bien y si no había ningún problema, te dabas vuelta por el control, si todo iba bien, tú estás a lo que pueda ocurrir. Claro. Pero se hacía muy largo estar todo el sábado allí. Ostras, criaturas, ¿no? Has hablado de una de las claves tuyas, por supuesto, la unidad móvil, ¿no? En la que me dicen que tú eres el amo y no hay secretos para ti. Vamos. Que te ha tocado montar unas pocas, ¿no? Uno de los motivos de sacar la unidad móvil eran las retransmisiones deportivas. Sí. Ahí te tocó también colocar... En los tiempos que empezábamos ya con ya no sé si era Zaravisión, Aravisión, Canal Aragón, Sí, los canales estos, Antonio y Valero y por ahí decidieron pues que había que apostar por los deportes de la tercera, tierra, sí. de la tierra, partidos cerca de Zaragoza, Uh-huh. pero equipos que no tenían la proyección del Real Zaragoza y todo esto. Sí. Con menos derechos. Correcto. Entonces empezaron a hacer los partidos de los sábados y de los domingos. Y esto te salía el viernes. El viernes tú ibas a terminar tu día de trabajo y de repente bajaba Valero a mantenimiento. Oye, que hacemos una unidad móvil mañana a las 2. ¡Tras! Mañana a las 2, sábado. Iba yo al Pirineo con no sé quién. Pues salían todos los trabajos así a última hora. Ya llegamos a tener tal velocidad en el montaje, eran 3 cámaras y un puesto de comentaristas. Aquí ya Fran Laborería ya no estaba de jefe técnico, ya iba yo de jefe técnico con Carlos Armañac. Ajá. Otro mítico también otro de los clásicos de la casa. De aquí de la casa, del audiovisual de toda la vida aquí en la tele. Sí. Entonces con Carlos nos íbamos y solían venir pues Ibarra, Ripa... ¿Yankee estaba entonces ya? Yankee venía hacia alguno, Alex Saúl. Ajá. Entonces era un equipo ya más o menos que nos conocíamos y hacíamos unidades móviles express. O sea, si la unidad móvil, el partido de fútbol empezaba a las 2, nosotros podíamos estar a las 12, 12 y media quedando en la tele. Cogíamos la unidad móvil. Tuvimos alguna de salir corriendo porque íbamos tarde para salir, ir a enganchar el grupo electrógeno porque ya no cogíamos ni corriente de los campos de fútbol, nos llevábamos al grupo electrógeno para ir rápido y no enganchar el grupo electrógeno en la unidad móvil y a lo que abrir la barrera para salir con la unidad móvil, salir y el grupo electrógeno quedarse atrás arrastrado. O sea, nos pasaron cosas de estas y hubo otra muy buena que diría por casetas o un partido de estos, llegamos allí y a lo que paramos, vamos a desenganchar el grupo electrógeno. Carlos, el grupo electrógeno no está. ¿Cómo que no está? Hostia, pero tú lo has enganchado. No, yo no lo he enganchado. ¿Y tú? Yo tampoco. Pues nos fuimos sin grupo electrógeno. Entonces, íbamos tan pillados de tiempo que no nos daba tiempo a volver a la tele a por el grupo electrógeno y volver a montar. Y fuimos a hablar con el del bar. Oye, ¿tienes alguna toma de corriente? Pues mira, aquí tengo una, pero el bar estaba en el lado contrario del campo. Entonces, con el cable que teníamos, que serían 50 metros, tiramos el cable de corriente hasta donde nos llegó, que era detrás de una portería. La unidad móvil la pusimos detrás de esa portería y los cables de TRIAC los tirábamos hasta donde teníamos que poner las gradas o donde nos dieron los cables, porque llevábamos 3 cables. Eran 3 cámaras, llevábamos 3 cables. Llevábamos un cable de más por si acaso, pero era... Entonces hicimos el montaje, es que montábamos en 30 minutos, 40 minutos teníamos para empezar a hacer la retransmisión. Y los desmontajes era 15 minutos. O sea, todo el mundo, a lo que terminaba, cada uno se recogía la cámara, venían con la cámara dentro de la funda, ya la traían, la metíamos dentro de la unidad móvil y en 20 minutos, 25 minutos, la unidad móvil, dirección a la tele, a aparcarla y a pasar el fin de semana. Claro, cuando hay veces que compañeros en lo técnico, en lo creativo, etcétera, trabajan fuera, trabajan en Madrid, la gente flipa y dice, joder, macho, qué bien preparados llegáis los de Zaragoza. Yo creo que allí han estado acostumbrados a que históricamente han trabajado con el tope de todo y con todo bien y con todo en su sitio. Y aquí todo el mundo, en cualquiera de nuestros oficios, te ha tocado trabajar en precario siempre, de entrada. Y a partir de ahí, y entonces, claro, lo que decías tú, decir, bueno, desde el primer día, desde el mozoplató en la Astolite, tú fíjate, si llevas mili hecha, claro, vas a cualquier sitio, efectivamente, apareces, luego hablaremos de eso, ¿no? Pero apareces con el mundo de las carreras y entonces, claro, dicen, es que este tipo ya viene con todo sabido, rodado, ¿no? Sí. Claro, no hay que explicarle nada el primer día. Este tipo... Pero hemos guerreado mucho, Claro. No, por eso a eso voy, que
que hay gente que a lo mejor no ha tocado guerrear tanto y ha empezado ya con chocolate del caro. Aparte, entre todo esto, de las unidades móviles televisiones, lo bueno es que Audio Video Record también hacíamos muchas cosas, todo lo del gobierno de Aragón, claro, y el ayuntamiento todo de el tema Zaragoza. Institucional. Entonces, aquí estabas montando eventos y actos todos los días. Y claro, esto te daba mucho pie a aprender y ingeniártelas tú para en poco rato. Eran ruedas de prensa, eventos, cosas bastante rápidas que montabas. Presidente del gobierno, alcalde, no parabas. O sea, es que estábamos a tope. Hicimos cosas además muy interesantes con lo del BIE. Cuando vino el BIE, el comité del BIE, aquí estuvimos una semana Valero y yo, que llevábamos las traducciones simultáneas. Valero con su coche particular, yo montado con él, y llevábamos las maletas de traducción simultánea. Desde que llegó el comité del BIE, que llegaron a Madrid, fuimos a recogerlos a Madrid, y ya en todos los sitios a los que iban, Moncloa, al Congreso de los Diputados, al Senado, todos los sitios, y íbamos Valero y yo corriendo, montábamos las maletas, montábamos un sistema rápido de traducción simultánea, y cuando entraban los señores del BIE les dábamos los cascos para que tuvieran las traducciones simultáneas. Fueron una semana que estuvimos por Madrid, Aragón, Castillo de la Aljafería, donde se iba a hacer en Ranillas, que estuvimos también montando las traducciones, o sea, donde tenían que estar ellos, traducción simultánea. Y fue una semana con Valero durmiendo en los hoteles, con el coche, cargando las cosas al coche, venga, vámonos para aquí, que ahora van a ir al castillo de no sé qué, pues vamos al castillo, sin parar. Entonces, o sea, de ir a reparar televisiones a las casas a que no fallara nada para que nos dieran la sede a Zaragoza. Correcto. Correcto. O sea, para que la gente del BIE estuvieran encantadísimos, claro, y dijeran, estos son unos profesionales en todos los sentidos. Sí. Claro. O sea, ahí, bueno, no y aún así no os pasó ninguna con todo eso. No, por aquí, Pues fíjate, que ya vas contando algunas, y algunas más te han pasado en tu vida, que alguna más sé. Y fíjate, con eso, mira, sorprendentemente, con la traducción al búlgaro no le llegó la traducción en francés, ¿no? Correcto. Eso está muy bien. Presentasteis un evento que también es curioso para la historia de Aragón, en todos los sentidos, en que parecía que íbamos a ser americanos. Ya sé por dónde vas, ya. Hay pues, ¿qué tal? ¿Qué onda con gran escala? Gran escala. Gran escala, ¿eh? Ojo, amigos, parece que esto sea... Bueno, parece que sea otra vida, no, parece que sea otra vida en la ficción. Parece que sea de alguna teleserie, ¿qué tal? Y dices, fíjate. Que íbamos a tener aquí un super complejo de hoteles, casinos y por ahí. Aparecen unos tipos que se compran los trajes al llegar porque no tenían traje, y de repente se meten en una foto con todos los políticos de primera línea de Aragón en ese momento. Estuve en reuniones en el gobierno de Aragón, iba con Valero, o sea... Los años que yo estuve 13 años en Video Record. Los 13 años que estuve, pues Valero confiaba mucho, y iba con Valero, con Carlos Escolano, o sea, y íbamos a reuniones de estas, y recuerdo una reunión de la gente de gran escala, el protocolo del gobierno de Aragón, estaba Tomás Solans, porque era un evento bastante gordo, que se iba a hacer en la Sala de la Corona, y lo teníamos que organizar en 2 días o día y medio. O sea, era algo que teníamos que organizar súper rápido. Y me encontraba yo muy jovencillo, esto del gran escala, pues que tuviera yo 22, 23 años, para ver qué era lo que hacíamos allí, que pues montar el sonido, unas proyecciones, a ver qué PowerPoints traían para proyectar. Venía el presidente, una vez que lo teníamos ya todo montado, recuerdo que vino el presidente para ver Marcelino Iglesias en ese momento, para ver cómo había quedado en la sala, cosas curiosas, que luego quedó esto en aguas de borraja, que fue un plus. Afortunadamente. Sí. Porque fue un plus gordo, que se movió mucho, dio mucho que hablar esto de la gran escala. Lo bueno sí fue Esperanza Aguirre, que dijo, espera, ¿qué vamos a montar si no nosotros ahí en Madrid? Uno en Madrid. Sí. Bueno, o sea, pero aquello era el gran engaño, o sea, pero bueno, hay otros buenos profesionales dando cobertura a todo lo que hiciera falta. Sí, bueno, lo del gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, hemos pasado por partidos políticos del PP, del socialista, en el ayuntamiento lo mismo, Belloc, Luisa Fernanda Ruiz, José Atarés, o sea, han pasado diferentes alcaldes y todo, nosotros seguíamos trabajando allí, o sea, estábamos allí pues porque técnicamente
las cosas funcionaban. Sí. Cuando estábamos, bueno, habremos tenido nuestros problemillas y nuestras cosas, pero lo solventábamos, siempre tirábamos para adelante. Sí. Oirás de vez en cuando un ruido, es una nave espacial que está despegando en una parte del plató porque está rodando en una película. Aquí en Z se hacen muchos trabajos, una película de ciencia ficción. Pensaba que de me vez en venía. cuando dirás, pues es una nave que está arrancando. Pensaba que me venían a buscar a mí. Nada, nada, está todo controlado, ya está hablado con ellos, pero bueno, había que hacerlo en este horario. Hay otra cuestión que además luego hablaremos de eso, pero enlaza con tu actividad actual, digamos, la actividad que se realiza en ese espacio que es Motorland, que es otro de los grandes del gobierno de Aragón, en ese caso. Aliaga, creo recordar que era un poco el impulsor de la historia, y en Motorland, bueno, has estado unas cuantas, entiendo, unas pocas veces en Motorland, ¿no? Pero en la presentación... He estado cuando no había nada. Has estado, eso es, has estado cuando aquello, se podía decir, esto eran todo huertos. Era no. un heral. Eso aquello, es, que no era aquello nada. no era todo huerto, aquello era todo piedra y tierra, ¿no? Hicimos la presentación lo llevaba Persuasión también, que era una empresa de montar eventos. Y bueno, era una explanada que iban allí a poner una carpa, y desde allí se quería un poco enseñar cómo se iba a ser el circuito y por dónde iba a ir un poco la trazada en el monte y lo que se iba a ver. Ajá. Y venía el Pedro de la Rosa a hacer la presentación. Recuerdo, Entonces se montó la carpa, hicimos toda el set de audiovisual, proyector. Sí, perdona, por el Pedro de la Rosa, quiero recordar que era como el asesor, digamos, ¿no? Para el circuito. Y el día de la presentación venía a hacer la explicación del circuito. Lo típico de los políticos y lo que tocaba. Y hicimos una entrada con focos. Carlos Armañac se lo curraba siempre muchísimo con la iluminación, Yankee al sonido. Ajá. Y la parte de realización estaba yo, con Jacobo, con todos los que estábamos en Video Record. Ahí a tope todos. A tope. Y bueno, Rampa también, en este bolo creo que Rampa también vino a hacer cositas. Y conectábamos todos al mismo grupo electrógeno. Pues si yo fui de los primeros que conecté, bueno, pues el cable del neutro, el mío fue el primero, luego conectó otro, cuando conectaron, pues el mío se quedó un poco más suelto. Entonces llegó un momento que estábamos haciendo pruebas y por ahí, se soltó el neutro. Al soltarse el neutro entró 380 por todos lados, y todos los sitios por donde entró de mis equipos, las fuentes de alimentación petaron. Y esto era un día antes de hacer la presentación. El proyector estaba colgado en la carpa, era un 10.000 grande, fuente de alimentación, las fuentes de alimentación de todos los monitores de la realización, las fuentes de alimentación de las cámaras, todo. Entonces, bajamos a Zaragoza corriendo, empezamos a hacer inventos con fuentes de alimentación para intentar alimentar todo. El proyector, como no nos daba tiempo a descolgarlo y poner otro proyector, lo que hicimos fue poner un proyector y cricar un proyector con el otro. Y bueno, lo teníamos todo preparado ya para hacer la presentación de Motorland. Pese lo que sufrimos, la teníamos, pero en el momento que fue a empezar la presentación de Motorland, típico tormenta de estas clásica, empezó a moverse la carpa, estaba el de la Rosa haciendo la explicación en el proyector con un puntero láser marcando las curvas, no sé qué. El proyector se movía, la carpa se movía, daba realmente dentro de la carpa daba un poco de respetito de ver cómo se estaba moviendo. Que diría, madre mía, cómo entra una moto en una curva. Además, con esta nos respetó que la primera piedra, lo primero que se hace, el agujero, que meten las cosas, no sé qué, esto se hizo bien, entramos dentro de la carpa, empezó lo que es el acto y empezó a menearse todo esto, que bueno, mirábamos el proyector para que no se cayera. Ostras. Sí. La presentación fue... Luego, después de esa presentación, mira, este es uno de los proyectos que sí que salió adelante y que funciona bien. Bueno. Que lo tenemos ahí. Claro, esa cosa de trastear y de decir, bueno, ha cascado una fuente de alimentación, no te preocupes que yo lo soluciono. Ese tema de trastear equipos lo has llevado en lo profesional y también en lo personal... yendo por ahí de gira por hoteles, ¿no? Sí. Estábamos haciendo el cine en 3D de Dinópolis. Cuando se empezó a montar la primera sede de Dinópolis, hicimos la presentación y todo esto. Sí. Y luego estuvimos montando con Carlos Escolano, él hizo el diseño del cine en 3D y con un sonido Dolby y todo esto. Y iba con Iván a tirar los cables, poner altavoces y esto. Y dormíamos en un hotel en el centro de Teruel. Y Iván vino que había traído la PlayStation
PlayStation por la noche cuando terminábamos de currar, pues para montarnos la PlayStation. Y el televisor que teníamos allí no tenía conector. Euroconector. Entonces fue, ostras, ahora no vamos a poder. No vamos a poder. Digo, espera un momento, que tengo la maleta de herramientas aquí. Quité aquí todos los tornillos, me puse ahí a mirar un poco por el cuadro. A ver, déjame mirar un momento. Soldé 2 cables ahí en la placa base del televisor, un Euroconector, le di, hostia, enciende la PlayStation. Se ve. Pues mira, ahí estuvimos los dos jugando a la PlayStation y al día siguiente otra vez a desoldar otra vez los cables, a volver a montar el televisor, a poner todo para que aquí no ha ocurrido nada. Claro. Bueno, para que eso está prescrito, yo creo que ese hotel ya no fue muy buena de Teruel, y luego otra con Carlos Armañac. Y hacíamos los plenos de Barcelona y íbamos una vez al mes. Sí. Y dormíamos Carlos y yo juntos cuando estábamos ahí. Y hubo una de estas que me dijo, ostras, Begoña, mi mujer, novia entonces, sale por la tele o quería ver un programa, no sé qué. Y fuimos a poner Telecinco y no se veía el Telecinco. Digo, pues no te preocupes, mientras tú te duchas, porque esto es seguro que el televisor es de hotel, está bloqueado, yo lo desbloqueo y déjame un momento, le quito aquí 2 tornillos, pues le quito 3 tornillos y hay 2 tornillos que no podía quitarlos, porque estaban allá adentro. Entonces hice un poco de fuerza con la tapa, eran televisores de tubo, y al hacer fuerza, ¡pam!, rompí el tubo de imagen. Se salió todo el gas del tubo de imagen. Claro, yo tenía que bajar a recepción y decirle, oye, la televisión no funciona. Me falla la televisión. Claro, pero yo no había encendido nunca una televisión con un tubo de imagen roto. Yo no sabía qué podía ocurrir. Digo, yo no sé si esto explota, si no explota o qué ocurre. Entonces cogí las sábanas de la cama, las eché encima del televisor, las almohadas y todo, metí la manilla así por debajo, encendí la tele y escuché clic, 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 clic. Apagué la tele, quité todo, volví a hacer la cama, bajé abajo a recepción y le dije, oye, mira, que hace clic, clic, clic. Sí, he encendido la tele y que hace un ruido, hace clic, 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 clic y no se ve nada, no arranca. Nos vamos ahora a cenar, cuando vuelvas y podemos tener, porque hay un programa en Telecinco que queremos... Y sobre todo que tenga Telecinco lo que... Correcto. Porque si no va a volver a hacer clic, clic, clic la tele que me traigáis. Sí. Ostras. Luego ya estos plenos del ayuntamiento, Carlos ya dejó de venir porque Antonio Rey junto con Valero y por ahí llegaron a un acuerdo y me dijeron que me pagaban el carnet de camión. Entonces ya me saqué yo el carnet de camión y iba yo en el camión conduciendo, y venía Jacobo Fernández Pintre conmigo, que este es otro que lleva conmigo 30 años trabajando, y ha ido viniendo a diferentes empresas donde he estado y vamos los dos a hacer los bolos de Barcelona, aprovechando que, aparte de que hacíamos el bolo, salíamos de fiesta también para aprovechar. Claro. Había que aprovechar todo. Hombre, hay que aprovechar. Las 24 horas del día no se pueden quitar 8 para dormir. Correcto. Claro. Las unidades móviles eran muy divertidas porque nos juntaban mucha gente y éramos muy jóvenes y aprovechábamos para salir mucho de fiesta. Ahora esto ya se ha profesionalizado demasiado. Ahora haces el trabajo y te vas a casa. Perdona. Sí, bueno, joven soy. Tú joven eres. Sí. Hombre, a ver si ahora resulta que tú eres mayor. Viejo joven nos llaman ahora. Bueno. En Pamplona igual os pasó también alguna. O sea, tú vas dejando situaciones curiosas. Yo creo que tienes ya... Pero las hemos ido solventando siempre. Las hemos sacado. O sea, es que la clave está en eso. No está en lo que pase, sino primero en cómo te lo tomes y luego en cómo lo soluciones. Claro. O sea, no hay problemas, hay que buscar soluciones. Ah, claro. Es así. Claro. Sí, en Pamplona me mandaban... se fue varias veces a hacer los Sanfermines para Canal 4 Pamplona, con la unidad móvil. Muchas de las veces fue Fran Laborería con Iván, ellos hacían unos bolos, a esos primeros yo no fui, y luego ya me mandaron a mí solo, aún no tenía el carnet del camión, me mandaron con Juan Mari, que era uno de los choferes que había en el edificio, me mandaron, Juan Mari se volvía en tren y yo me quedaba de responsable de la unidad móvil. No me gusta decir jefe técnico porque jefes tienen los indios. Yo... Entonces, el responsable de la unidad móvil. Y era una semana y entera, un programa magazine por la tarde para Canal 4 Pamplona, desde las 4 de la tarde hasta las 6 o las 7 en el Paseo Sarasate. Y hubo uno de los bolos que empezó... Estaban haciendo el programa, llevaban ya 2 horas o 2 horas y algo, y de repente empezaron a saltar todos los monitores y todo. Suerte que la señal la enviábamos con un enlace microondas a la sede de Canal 4 Pamplona y ellos la pasaban por un frame synchronizer y entonces a ellos la señal les iba funcionando, pero en la móvil saltaban todos los monitores, era una locura. Entonces entré directamente a la móvil, empecé a cambiar toda la sincronía de los monitores porque yo en ese momento no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo.
Acabó el programa. Cuando acabó el programa dije, bueno, pues me toca quedarme aquí hasta averiguar a ver qué ha ocurrido. Bueno, pues falló un sincronizador, el sincronizador de la móvil y... Claro, todo eso lo ibas aprendiendo no en cursos, sino que... A base de golpes. Claro, a base de golpes. O sea, el mozo plató iba avanzando en su vida súper mozo plató y era con capa. Correcto. Y en Pamplona me suena otra más. O sea, tú tienes un anecdotario bastante curioso. Sí, pero... ¿En Pamplona con alguna cerradura? Puede ser. ¡Ostras, sí! O sea, aquí vamos como centro de producción audiovisual, como CPA, con la unidad móvil. Era muy curioso. Llegó un momento ya que la móvil estaba blanca y teníamos unos imanes grandes y poníamos el imán. Si íbamos como centro de producción audiovisual, poníamos el imán del CPA. Claro. Si íbamos como Antena Aragón, quitábamos el imán y poníamos el otro. Entonces poníamos el imán grande del centro de producción audiovisual y nos fuimos a hacer un concierto para música clásica para televisión española. Eran Sanfermines. Ajá. Y era al lado de la Plaza de Toros, un auditorio que hay allí. Y bueno, hicimos todos los ensayos y todo. Venía Jaime Fontán de productor. Estábamos mucha gente, la móvil a tope. A tope. Y nos fuimos a comer, cerramos la puerta lateral, la de entrar a la realización de la móvil, la Valera, que le llamábamos la Valerica, la unidad móvil, la Valerica, que era Valero el que la movía siempre. Y a lo que volvemos de comer, la cerradura no abre. Claro, estábamos con la realizador, ayudante de realización, producción de televisión española. Los de televisión española nos miraban y decían, esto no es cierto, esto que está pasando. O sea, están haciendo el típico truco. Estábamos a 2 horas de empezar el concierto de música clásica, o 2 horas y media. Esto no abre, esto no. No, estaríamos un poco más porque nos dio tiempo a llamar a un cerrajero. Tuvimos que llamar a un cerrajero, que vino el cerrajero y Jaime Fontán súper nervioso de que no se abría esto, que teníamos la grabación. Y viene el cerrajero y el cerrajero muy chulillo de ¿y esto cómo me lo vais a pagar? Y Jaime, no te preocupes por eso, que te lo vamos a pagar, pero abre la unidad móvil, por favor. En la tienda de adelante había una tienda de ropa, le pedimos corriente para sacar una largadera y un taladro para poder taladrar. Y el hombre empezó a hacer un destrozo en la puerta para intentarla abrir. No había forma. Y al final con Carlos pero ya llevaba 40 minutos. Jaime Fontán estaba de los nervios. Los de televisión española nos miraban como diciendo, esto no puede ser cierto, esto que nos está ocurriendo, que tenemos que hacer la retransmisión de... Y al final con Carlos Armañac y yo, ostras, si quitamos los paneles de la parte de atrás y por el huequecillo ahí falta un monitor, ¿te acuerdas que falta un monitor? Igual por ahí podemos entrar a la móvil y la abrimos por dentro. No podíamos entrar porque el hueco era muy pequeño, pero estaba el camión de los de iluminación al lado y con una barra larga de iluminación metimos la barra, entonces le dimos al pestillo, entonces ya el hombre que estaba ya abriendo la puerta ya pudo coger el gancho y estirar, entonces el tío ya al estirar el gancho y abrírsele la puerta, el tío ya descansó. Hostia. Y el tío ya, como ya os he abierto la puerta, ya entramos todos corriendo para empezar a ponernos cada uno a nuestro puesto, pero ya pillaos, a prisa y corriendo, ya habíamos perdido 40 minutos. Y 10 años de vida también. Supongo que los corazones tenéis que hacer, la ITV vuestra es diferente a la del resto. También. Hoy va, claro, lo de las unidades móviles, que claro, luego saldrá alguna más con unidades móviles, pero es verdad que es, todo, en este oficio al final todo, pero ahí es resolver, donde además no hay nada más, que puedes estar, eso es en un erial, lo que decías, y ahí buscarte, no hay una tienda al lado para que te resuelvan algo, ¿no? Ha habido alguna también que nos la provocábamos nosotras, ¿eh? Recuerdo una estábamos en Fuentes de Ebro haciendo un partido de fútbol, la unidad móvil entraba y tenía el cuadro de luces aquí, pero el cuadro de luces no estaba protegido, estaban todos los limitadores. Y Juan Mari, que era el que llevaba la móvil entonces, estaba, pues normalmente se ponía al lado de la cabina de sonido, estaba el técnico de sonido, al lado de la cabina, pues te ponías ahí en el cuadro. Y quedaba poco para acabar el partido. Y se fue a bajar Juan Mari del camión, abrió la puerta, puso la mano y al poner la mano bajó el limitador, el general de la móvil. Entonces apagó la móvil a 5 minutos del final del partido. A lo que nos tiramos a rearmar otra vez y a rearrancar todo, el partido ya había acabado.
Eran partidos de estos de tercera división. Bueno, sí. Tenía un seguimiento limitado, sí, vamos a ver. Sí. ¿no? O sea que los errores no tenían una repercusión gravísima. No era el Zaragoza jugando la prórroga de una final de una Copa del Rey. De todos modos, ahora no se montaría así como se montaba en esos entonces. Claro. Eventos también, os tocaba hacer eventos grandes. En la feria de muestras, por ejemplo, ¿tienes alguno que recuerdes? En la feria de muestras nos contrataba, porque aquí en Zaragoza pues había algunas empresillas de audiovisuales, pero Video Record estaba como bastante fuerte. Hacíamos bastantes eventos, habíamos metido material, estábamos bien posicionados. Y vino el grupo Sorensen y nos contrataron para hacer un blending. Un blending es 2 proyectores unidos de aquellos entonces. O sea, ahora esto seguro que lo está viendo alguien y dice, bueno, esto hay un equipo que lo pone. Esto ya hay, bueno, pues entonces no. Entonces había unos blending que lo que hacía era el blending, le metías las 2 señales y él montaba un poco una señal con la otra. Entonces cuadrabas los proyectores y se veía como una pantalla del doble tamaño. Nosotros no teníamos este equipo y teníamos unas mesas Roland, un equipo de Edirol, y esto te hacía un blending, pero lo hacía al corte. O sea, cuadraba un proyector con el otro proyector. Esto no había forma de cuadrarlo. Pero nosotros les dijimos a la gente de Sorensen que teníamos para hacer esto. No había forma de hacerlo. O sea, estábamos allí y pasábamos... Esto lo veis ahora sí, pero esto no os preocupéis que esto lo... Y al tío le decíamos, no, que lo conseguiremos. No, es que me falta terminar ajustar el proyector. No, que no. No había forma. Y al final, bueno, se cambió un poco la estructura de la pantalla para que no cantara tanto la línea y por ahí, pero se pasó mal. Eran las 12 de la noche y nosotros seguíamos dándole vueltas a algo que éramos conscientes de que no lo podíamos hacer, pero cara al cliente... Teníamos que hacer que estábamos haciendo todo lo posible para conseguir que esto saliera para adelante. Madre mía. Bueno, en estos tiempos y combinando, como efectivamente ibas escaso de trabajo, de repente creo que los fines de semana, porque el Mundo Barcelona Televisión, eso tiene que ver bastante con los fines de semana, ¿no? Sí, porque coincide con el trabajo, más que nada porque si veo tu cronología coincide con el trabajo de aquí. Sí. O sea que los fines de semana nos íbamos a Barcelona a practicar... 3 años, casi 3 años en Barcelona. Y llegó un momento que Barcelona ya me tentaron, me buscaron un poco para ir de técnico entre semana. No me cuadraba. A mí, mi Zaragoza, yo soy muy de Zaragoza y yo aquí estaba. Tienes aquí lo tuyo y ya está. Y bueno, el segundo o tercer puesto que me ofrecieron ya fue técnico de fin de semana. Se llamaba técnico polivalente. Hacías tanto de sonido como de realizador, como editabas vídeos, como hacías cualquier cosa de estas. Entonces ya me ofrecieron el irme a Barcelona para hacer de fines de semana. Yo esto se lo planteo a Valero y Valero me tenía cariño y por ahí él me plantea que bueno, vete, pero continúa trabajando conmigo. ¿Quieres seguir conmigo en 3 semanas? Y yo, pues mira, es una manera de poder continuar. Entonces estaba haciendo el lunes hacía Barcelona, el martes, miércoles, jueves y viernes hacía Zaragoza, el viernes por la tarde me cogía el coche, me iba a Barcelona, el sábado, el domingo y el lunes por la mañana trabajaba en Barcelona, el lunes por la tarde me cogía el coche y me venía para Zaragoza. Y estuve así 2 años y medio. Aprendiendo otras cosas claro. Que me fui allí a verlas venir también, porque me fui a hacer un trabajo del cual yo no estaba Sí. Yo no era de la parte de realización ni nada, yo era de la parte técnica. Bueno, también te recuerdo que no has sido consciente en tu etapa profesional que todo lo que me has contado ahora, a priori, tampoco era lo tuyo en casi todas las cosas en las que has ido pasando. Correcto. Con lo cual... ser policía local, o sea... Claro, con los pies arrastrando a las patas de los caballos. Quiero decir que esto es una más en las que te tienes que buscar la vida, que por otro lado lo que hace es hablar bien de tu capacidad de adaptación y de cómo has ido solventando situaciones y haciéndote a puestos nuevos, ¿no? De momento allí tienes ya una entrevista en Barcelona Televisión. Voy a hacer una entrevista, una de las pocas entrevistas. He hecho entrevistas, una que hice en Antena 3, en mis tiempos estos de estar con Valero. Sí. Una de las opciones que hice fue una entrevista a Antena 3. Fui a Antena 3 con Toni Valentín y con Teresa. Hice la entrevista, me ofrecieron el irme a Antena 3, yo le tenía mucho cariño a Video Record y se lo dije a Valero, y Valero me subió el sueldo. Entonces decidí,
Me quedo aquí contigo, sé que voy a ganar mucho menos dinero, pero voy a aprender más. Claro. Y esto fue cuando le dije a Alberto, a Yankee, Sí. oye, Alberto, está esta opción. Yo he hecho la entrevista y por ahí, entonces Alberto se fue para allí, para Antena 3. Esta segunda entrevista que hago es en Barcelona. Yo hablo con el jefe de realizadores y me dice el jefe de realizadores, te va a entrevistar María de Las, creo que se llamaba. Ajá. Te va a entrevistar él. Bueno, tú dile que sí a todo lo que te diga. Tú no te preocupes. Te preguntará que si sabes editar en Avid, en el Newscutter. Sí. Si sabes editar en Avid, no sé qué, no te preocupes, te enseñaremos. Tú le dices a todo que sí. Él no va a estar cuando tú estés aquí. Llevo diciendo toda la vida que sí, no te preocupes. Claro, yo llego allí y el hombre me empieza a hacer preguntas. Y me empieza a hacer preguntas. El hombre venía de la parte de periodismo. Entonces me hacía preguntas, ¿cuáles son las noticias que crees que son punteras ahora en España? Yo qué sé, no recuerdo qué cosas le decía. Y una de las preguntas que me dice, ¿sabes editar en Avid? Y yo, sí, por supuestísimo. Sí. Y me dice, o sea, si ahora te saco a una de las cabinas de edición que tenemos aquí, ¿me podrías editar una noticia? Sí. ¿De una de las cabinas de aquí? Sí. Por supuesto, Sí. por supuesto. Digo, bueno, si tiene el mismo software que el que he usado yo... Esas salidas de barrio. Digo, si tiene el mismo software... A ver si es la misma versión. Claro, porque claro. Es que si no es la misma versión... Claro, digo, yo me la tengo que preparar, que me saque aquí afuera de la cabina, hago el ridículo. Es que yo tengo los atajos para la versión anterior. Claro. Entonces el hombre se quedó contento con mi convicción de lo que le había dicho y sí, pues nada, que entré contratado ahí en Barcelona. Qué poca vergüenza tenemos para salir adelante. No, esto es así. Había que tirar. Sí. Esa es muy buena. Y era tiempos, es que estamos hablando que yo tenía 23 años, Claro. 23, 24 años. Y claro, tú cuando estás hablando de versiones de un programa, saber de qué estás hablando. Es que además en esos tiempos era de las pocas cosas que hacías con un ordenador, o sea, ahí era todo analógico. Claro, la mesa de audio era analógica, o sea, es que no existía el HD. Claro. Claro, el eso ir a Cataluña, fíjate, además hemos tenido en estas fechas, alrededor de esta entrevista, hemos tenido alguna otra entrevista de otro profesional de aquí que también fue a trabajar a Cataluña y no sé si fue tu caso, pero por ejemplo él hablaba de problemas con el idioma, que eso también llevaba, eran como las versiones de la vida, que de repente decía, sí, yo creo que me ha dicho esto, pero... Me las he tenido. Yo no había salido de Zaragoza y... Lo primero que hago es irme allá a Cataluña, a una televisión que hablaba en catalán y donde los compañeros hablaban en catalán, aunque yo fuera de Zaragoza, pero a ellos les sale hablar y se giraban hacia mí y me hablaban en catalán y yo me quedaba muchas veces mirando que no pillaba mucho. Y recuerdo una de las veces, claro, yo era el maño. Desde que yo me fui a Barcelona he sido el maño. Sí. Pero ahí ya era el maño del nombre. Y ya el maño para aquí, el maño para allá. Y hubo una de las veces que estábamos haciendo unas elecciones de allá de Cataluña. Estaba yo de técnico de sonido. Entonces tenía todas las sedes, todos los canales de todas las sedes y los invitados. Y en esos entonces estaba... el Carot Rovira, que era de Aragón, no sé dónde, y estaba allí, que se estaba presentando, dando bastante caña. Sí. Y yo estaba haciendo el programa de sonido en plato y luego pasábamos por las sedes, entonces teníamos los invitados. Yo cuando iba chequeando de que tenía las sedes, las líneas de teléfono y todo esto, entonces yo empiezo a preguntarle, mientras iba haciendo el programa, le preguntaba, Carlos Rovira, ¿me escuchas? Carlos Rovira, ¿me escuchas por el pinganillo? El tío no ni contestaba ni nada. Como tú con el mozo plato, pues bueno, el Rovira creo que no le llega a decir el apellido, le decía siempre Carlos, ¿me escuchas por el pinganillo? Y el realizador se da vuelta, se me queda mirando y dice, ¿no estás hablando con él, verdad? Y yo, sí, ¿por? No es posible, maño, no es posible. Que es Carot. Y yo, ya, perdón. El tío luego ya dice, ¿pero es a mí? El tío contestaba, ¿pero es a mí? Sí, perdón. No, ahora sí. Antes no, antes era con un compañero, con el Carla. Esta y luego lo de el tutón es algo que emplean allí mucho, que es a todos y a todas. Pero yo esto me hacía mis traducciones. Entonces, yo entraba todos los días allá a la redacción de la televisión, abría la puerta, era una puerta de cristal, saludaba a los de la redacción y ya me iba hacia el control. Entonces abría la puerta y, bon día, tutom, ya tutona, y yo me iba.
Cuando me iba oía risillas. Y estuve así muchísimo tiempo, igual un año, hasta que me hice muy amigo de mi mejor amigo allá en Barcelona, Xavi Rocamora, y un día echando cervezas me dice: Maño, te voy a explicar esto. Te voy a decir, es que llevas ya casi un año aquí y cada vez que entras seguimos riéndonos del Maño, que nos hace gracia, y ya se me quedó lo del bon dia a tothom i a totona y bona tarda a tothom i a totona. Bien de lenguaje inclusivo en catalán. Tres años muy buenos ahí en Bueno. Como siempre, dedicamos buena parte del espacio, digamos, del podcast a hablar de lo que hemos estado hablando, de todos los primeros tiempos, precisamente de cómo se trabajaba, que ahora parece inimaginable el que hubiese que solventar las cosas, cómo las solventabais, y eso es la tarea principal. Pero claro, tu trabajo actual, ya desde hace un buen paquete de años, es un trabajo que está en un entorno en el que, como te decía antes de empezar, a mí me gusta muchísimo. Tú trabajas para Dorna, y Dorna es la empresa que gestiona los grandes premios del Mundial de Motociclismo, que para mí eso es... Fuera del Zaragoza, que yo soy zaragocista, fuera de Zaragoza yo creo que lo siguiente, bueno, el baloncesto también, soy abonado, pero las motos, o sea, yo soy muy de seguir las motos. El primer punto sería el clave. ¿Cómo vas a dar allí? Ya me has contado cómo has ido a dar a los demás sitios, que ha sido curioso. Pues casualidades. ¿Cómo acabas ahí? Casualidad, claro. Yo estaba en BTV y un fin de semana el jefe técnico que estaba en BTV se va de director técnico a Dorna. Y llega un gran premio en Mugello, 2005. Sí, 2005-2006, y dice que le hace falta una persona para llevar una cámara robotizada en el box de Ducati. Era una personalización para Marlboro. Entonces se lo dicen a Jordi Bartomeus, que era el jefe de realizadores de allí. Después de Jordi Bartomeus, que él no podía porque tenía un lío, se lo pasa a Ignasi, que era uno de los técnicos, que tenía una boda, no sé qué, y al final digo, pues decírselo al Maño, que el Maño le gusta mucho lo de las motos. Entonces yo me voy al 2005 y hago, dentro del box de Ducati, con Loris Capirossi y con Troy Bayliss, una camarita robotizada, y era para simplemente, cuando entraban las motos, yo daba el plano de estas motos y lo mandábamos a una carpa, que era un VIP de Ducati Marlboro, donde estaban los VIPs, y veían el box dentro. Yo hago esta carrera, después de esta carrera me preguntan que si puedo continuar. Y digo, ostras, es que para hacer esto yo he tenido que pedir fiesta en Zaragoza, he tenido que pedir fiesta. Yo no puedo hacer esto toda la semana. Entonces esto ya queda un poco en stand-by. Y en el 2009 me vuelve a llamar el Uriol y me dice que, oye, me ha salido una opción para irte a hacer comms a Dorna. ¿Comms? Comms es las cabinas de comentaristas. Ah, vale. De auxiliar, para montar monitorizaciones. Digo, ostras, pues esta puede ser buena. Entonces hablo con Valero, Valero siempre a favor y ayudándome a yo poder seguir creciendo. O sea, lo del padre iba... Sí, lo he tenido siempre como... Entonces él me permite... por medio de Audio Video Record, yo me voy a Dorna a trabajar, pero factura y todo Audio Video Record. O sea, él me permite que yo me vaya estos días a hacer los grandes premios, que yo me iba los miércoles y hacía jueves, viernes, sábado y domingo. Y el domingo, cuando terminaba, volvía. Y luego, la semana que no había gran premio, yo trabajaba en Video Record. Era, a todos efectos, un trabajador de Video Record, pero el primer año yo tenía la misión de ir a hacer Dorna. Sí. Entonces hice el primer año, a la vez que hacía Video Record, unidades móviles, iba haciendo de todo. Hasta que acabó el año me fue bastante complicado, fue bastante duro, no tenía muchos días de fiesta, esto me costó un poco, y ese 2009 cuando acabé ya me planteé al año que viene las motos o no las hago, porque hice solo Europa, no hacía todo el Mundial. No, claro, a Indonesia para irte un jueves es mal. Claro. Entonces hice solo Europa y digo, bueno, al año que viene o me ofrecen las motos todo el año, entonces dejo ya Video Record, o dejo las motos, no hago las motos y continúo con Video Record. Y sí, salió al final que me ofrecieron el Mundial entero en 2010, fue mi primer año del Mundial entero, y ya hablé con Valero pues para dejar Video Record y dedicarme full time a las motos. Bueno, me hice primero freelance y full time a las motos. Sí. Así, pues 17 años o 18. No se te dan. Son 13 de Audio Video Record, más o menos. 13 Audio Video Record y BTV, los tres últimos. Madre mía.
Bueno, los 3 últimos no, porque entre medio, después de BTV, yo volví, hice lo de la Expo, Sí, todos los eventos del Gobierno de Aragón. Sí, todo lo que hemos ido mezclando ahí. Todo este batiburrillo, teníamos muchos eventos con la Expo, llegábamos a cubrir 25 eventos, ruedas de prensa, no sé qué, estábamos 13 técnicos en Audio Video Record y era un follón de pues estos 13 años y luego empecé ya. Claro, en tu caso es complicado hacerlo absolutamente de forma rígida en cronología, porque en otros casos va una cosa detrás de otra. En tu caso van todas a la vez. He ido remezclando. Sí. Bueno, he ido remezclando. También, ¿eh? Hay gente que ha estado en Antena Aragón a la vez, hacía eventos con una empresa aparte o por su cuenta. Claro, en los primeros tiempos, no con tu situación actual, que ahora eres senior, o no sé cómo le llaman, ¿no? A tu... Técnico mayor, ya. Eso es. La traducción sería técnico mayor. Eso es. Pero bueno, no entras como estás ahora. ¿Cómo son los primeros tiempos? ¿Cuáles son tus funciones? Bueno, los inicios, cuando entro a tirar cable, como se entra en todos estos sitios al principio. Ahora ya las cosas están un poco más dedicadas, pero yo entro a tirar cable y a hacer el control, la colorimetría de las cámaras onboards. Claro. Con un sistema que tenían diseñados ellos y ajustaba las cámaras onboards para que se vieran lo más parecido a la señal internacional. ¿Para qué? Claro, porque ahora todas las motos llevan sus cámaras, digamos, pero entonces se elegían algunas. No sé si cuando empezaste tú, yo desde luego cuando empecé a verlo no llevaban todas las motos cámara, ¿no? Bueno, yo creo que llevaban, pero eran analógicas, porque cuando empezábamos a hacer el cambio de las cámaras onboards al HD, eran todas analógicas. Estamos ya empezando con el tema del HD. Estuvimos 3 años llevando... Claro, yo venía que esto para mí era un mundo que jamás me lo habría imaginado. El salir fuera de mi hábitat natural y empezar con esto. Y bueno, pues estos inicios, tirar cable, montar y a la vez, pues esto que tenía yo que era muy emprendedor y por ahí, yo veía que el jefe técnico de allí pues se montaba él solo más o menos lo que era la realización de las motos. Sí. Entonces era rollo de yo tiraba mis cables, hacía mis cosas, pero cuando terminaba y se iban todos los compañeros, como que yo me iba allí a estar allí un poco con él, darle conversación, y si me dejaba hacer algo, pues yo iba haciendo y poco a poco iba pillando. ¿Me dejas que monto yo esto? Ah, pues venga, ves montando esto. No, pero aquí no entres, esta es la parte de aquí no. Esto mejor no tocar. Sí. Y bueno, pues estuve así poco a poco. Yo me montaba esto, luego yo me iba a hacer mi directo a mi control de las onboards y él se quedaba solo. Y esto fueron pasando los años hasta que él ya decidió que lo que era la gallery del IPF, del International Program Fit, de donde se hace la señal de las motos, ya iba creciendo mucho, entonces ya quería... Perdona, están las naves, la nave que está arrancando otra, pero enseguida cogen altura. Entonces ya quería que estuviera más tiempo allí, sentado con él, y que pasara ya, que dejara lo de las onboards y que pasara ya a ser técnico como tal de IPF. Ajá. Bueno, por cierto, en otros idiomas, el maño, ¿cómo lo dicen? El maño es el maño. Pero el maño ¿ya lo pronuncian bien? Les cuesta un poco. Y me cuesta explicarles que maño no es mi nombre. Hay compañeros ingleses que se quedan así. Ah, maño, no es tu nombre. No, esto es... ¿Y sabes Alejandro? Alejandro... Sí. Pero sí, ahí volví a ser otra vez maño, ¿eh? Cuando volví a entrar a Endorna, pues había 2 o 3 Jorges, yo era el último que había venido, yo no podía ser Jorge. Entonces por el walkie-talkie, el Jorge llamar a Jorge por el walkie no, entonces ya empezó maño. Claro, porque maños pocos, entiendo, en Dorna. Cuando empecé, pues en Dorna Señal de Televisión estaba yo y había una chica de producción, duró 1 año. El primer año que entré yo, ella ya lo dejó. Hombre, ahora hay alguno más, creo, ¿no? Pero sobre todo, yo recuerdo hace años que era como también de estas cosas que decimos con orgullo, decir, el director de tal programa es de Zaragoza, o el tal no sé qué es aragonés, o el tal. Y yo me acuerdo, creo que era el jefe de mecánicos, ¿no? O el mecánico de Cribillé era de Zaragoza.
Ostras, Sí, aquí... sí, porque era amigo de una amiga mía que trabajábamos juntos y de hecho me trajo una motico de Honda en ese momento que eran azules la Sí. publicidad que llevaban y me trajo una moto que le dio él de estar de merchandising de tal. Me dije, toma, que te he traído un detalle de Ahora ya, Cribillé que me lo ha dado él. ahora ya empieza a haber bastante Claro. más gente de allí. Ahí, Bueno, el propio Ibarra de vez en cuando sí, hace Jorge ha Bautista. venido Jorge Bautista, Jacobo. Jacobo sí que lleva 11 años también con... Jacobo Fernández es de aquí de Zaragoza Sí, también y sí. lleva 11 años con nosotros en las motos también. Sí. Son muchos años y te han pasado muchísimas cosas. Pero mira, por dar una pincelada técnica también, que vamos a hablar también de alguna cosa curiosa que te ha pasado, que es, no sé cómo se pronuncia bien, TV Compound o no. TV Compound, ¿Cómo sí. es? No te creas que mi inglés... Hombre, pues a estas alturas, Jorge. Es de andar por casa, ¿eh? Sí. Sí, me dan de comer, me apaño en los hoteles, pero el inglés que tengo... Bueno, el que te has hecho a base de... Spanglish. Bueno, Spanglish. Bueno. Ahí, pero todo el mundo allí, o casi todo el mundo. Quiere decir que luego allí también, fíjate, a los italianos los oyes hablando una mezcla de italiano, de español. Esto me apaño mejor con los malayos, con los... Mira. Sí, porque emplean el mismo vocabulario base. Eso es un clásico. Correcto. Sí. Cuando voy a Inglaterra o a Estados Unidos, esto me cuesta un poco más. Claro. Hay gente como el Ibarra y por ahí que se fueron a Qatar y ellos estaban a piñán y ellos ya tienen unos niveles de inglés que yo como la gran parte de mi curro sigo estando con españoles y pues bueno, hablo... Hombre, el Ibarra también te digo cuando llegó, sí, o sea, cuando volvió bien. Pero cuando llegó también allí, tuvo ojo, las suyas, sí. Cuando llegó tiene también buena anécdota. Hombre, la primera vez que fui a Inglaterra, yo no había salido de España nunca y la primera vez que fui a Inglaterra estaba un amigo en Londres y me dijo que bueno, a lo que llegues al aeropuerto te coges me dijo, de Greenbus. Y yo, vale, pues fácil, las instrucciones que me ha dado, me cojo el autobús verde y me voy a la plaza Trafalgar Square. Digo, vale, pues llego, salgo del aeropuerto, yo, o sea, no había salido de Zaragoza, ni lo más que había ido era Barcelona. Y a lo que llego allí, salgo afuera y todos los autobuses eran verdes. O sea, eran las líneas, que era la Orange, la no sé qué, la no sé cuántas de esta, la otra. Y claro, a mí cuando me dijo Green Lane, me parece. Y claro, yo llegué allí, veo todos los autobuses verdes. Volvía otra vez para adentro y digo, bueno, a esperarme aquí a ver que alguien hable español y que me pueda ayudar para decirme qué autobús me tengo que coger. Pues que si no es tengo ni algún idea. tono de verde que yo desconozco. Sí. He tenido las mías con... Las tuyas. Bueno, el TV Compound, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es? Da una pincelada técnica. Siempre aprovechamos para hacer una unidad didáctica. Bueno, es... el recinto donde se hace la señal internacional del motociclismo se llama el TV Compound y es donde agrupa las personalizaciones de cada una de las televisiones y donde está el Internacional Program Feed, que es donde se genera la señal que se da a cada una de las personalizaciones. Esto está separado en diferentes grupos, pues está la parte de radiofrecuencia de vídeo, la radiofrecuencia de audio, el almacenaje de imágenes, la parte de realización, la parte de la realización del track feed. Bueno, van diferentes y entre todos juntos hacemos lo que es la señal del Internacional Program Feed. Sí. O sea, ahí es, valga la expresión, ya perdonarán, una putada si saltan las fuentes de alimentación. Ahí es mal, ¿verdad? Ahí no saltan. No, ahí no salta nada, ¿no? Ahí no saltan. Ahí no salta nada. Ahí no estamos para que salten, ¿no? Nada. No. ¿Te ha pasado algunas cosas? Mira, y vamos a ir tirando seguramente hacia el final, que queda poquita charla ya. Te han pasado algunas cosas en Dorna, indudablemente. Te han pasado cosas como, por ejemplo, con aquella fumata del volcán aquel. Te pilló también en época de viajes. Bien informado, ¿eh? Yo, pues es que tengo buenas fuentes. Tengo buenas fuentes yo. Bueno, pues es que en 17 años viajando, pues te pasan muchas cosas de aviones, de coches de alquiler, de hoteles, de todo. Y pillamos esto fue en el 2011, en lo del volcán de Fukushima. Sí.
y teníamos que marchar al Gran Premio de Japón. Ajá. Yo estaba para salir de aquí de casa, irme ya a coger el tren y ya me llamaron, me dijeron de que se está poniendo la cosa fea, no vayas de momento al aeropuerto porque los compañeros que están allá en Japón, ya habían habido compañeros que se quedaron allí. Que se quedan a vivir allí, ¿no? Sí, que va a ser que mientras dure esto... Que no vas. Entonces, claro. Han pasado cosas de estas. Esas fechas, Japón se hacía al principio del Mundial, era mi segundo año haciendo esto, y yo me había planeado la boda, que la hacía en septiembre. Puede parecer imposible que tú hayas tenido relación de pareja con todo lo que has contado hasta ahora. Pues sí. He tenido relación de pareja, me casé con Patricia y he tenido 2 críos. O sea, en todo este tiempo he tenido críos también. No, que lo que te ha cundido es el tiempo muchísimo a ti. Pues aplazan el Gran Premio de Japón y lo pasan a septiembre. Y en septiembre ya tenía la fecha de la boda y fue el rollo de... ¿Perdón? Yo era freelance. O sea, hago carrera, la cobro. No hago carrera, no la cobro. Claro. Y fue... Hago boda, me gasto. Claro. O sea, o voy a la boda o voy al Gran Premio. Y al final decidí... Y hablé con Valero y le dije... No, entonces ya no. Decidí ir a la boda. Sí, señor, me habla bien de ti. Claro, tu mujer también estuvo de acuerdo en todo el proceso, ¿no? Incluso esas 2 criaturas que has dicho, yo creo que has tenido que buscar huecos también para... Claro, ellos, ¿no? El Mundial, entonces yo lo empezaba en mayo más o menos. Eran 16, 17 carreras al principio y empezaba en mayo y acababa en octubre, más o menos. A principios de octubre acababa. Y claro, ya decidimos que tener un crío. Oye, para tener un crío y... claro, a mí lo que no me apetecía era estar en no sé dónde y que... Están haciendo mi criatura. Entonces empezábamos a echar cálculos para atrás y bueno, pues se abre el hueco. La veda se abre desde aquí hasta aquí. Hay parón en Checoslovaquia en su momento. Correcto. Había también descanso. Y lo tenemos que calcular aquí. Bueno, el primero lo calculamos bastante bien, tirando al palo, más o menos, que nació en octubre, el 14 de octubre. Ahí está bien. Porque el Mundial acababa el 5 o el 6 de octubre. Entonces iba bien la cosa. Sí. Pero ahora ya el Mundial se ha ido estirando y ahora ya el cumpleaños de Héctor ya me toca fuera. Y luego a Elena ya lo calculamos mejor, que a Elena ya lo fabricamos para diciembre. Aquí no jugamos tan al límite. Esa es buena. Bueno, yo creo que ha dado de sí muchísimo. Podemos hablar de mucho más y, por supuesto, de cuestiones técnicas, pero bueno, de batallas es que has contado 7 millones de batallas, o sea que está estupendo. ¿Alguna cosa que se te haya quedado que digas, espera, o quiero nombrar a no sé quién, o tengo tal proyecto de futuro? Pues bueno, por hacer un cierre con algo que a ti te apetezca y se haya quedado fuera. Sobre todo, pues recordar a toda la gente con la que he ido trabajando, con la que hemos ido estando, pues Enrique Cebolla, Chus, o sea, gente con las que llevo años y años y a día de hoy sigo estando en contacto con ellos, pese a que estoy mucho tiempo fuera. Sí. Pero bueno, intento organizarme todo lo bien que puedo. Bueno. Y bueno, pues así alguna anécdota, seguro que si le diera vuelta para atrás, alguna cosa más me de anécdotas vamos servidos, ¿eh? Yo creo que has contado alguna, joder, qué buen rato. Oye, encantadísimo. Pues un placer. Está muy a gusto. Estaba nervioso cuando venía, pero... Y yo también, pero me he dicho, hostia, que viene el maño, digo, hostia, el maño. Pero entonces estaba nervioso. Digo, ¿de qué va a hablar un técnico aquí en esto? Digo, porque los operadores de cámara siempre tienen sus historias, sus cámaras, sus no sé qué, sus no sé cuántas. Digo, pero un técnico, que es el primero que llega, el último que se va, el que se come todos los marrones estos, que los operadores al final llegan y si no les funciona... Dicen, oye, que es que esto no va, ¿eh? Que esto no va. Pues y el técnico ya vengo yo. es el que lo soluciona. Sí. Pues hombre, ha sido, como bien has dicho, el primer técnico que ha venido. Seguramente este despliegue tuyo va a hacer que vengan más. Muy bien. Yo creo que has sentado un precedente. Hacemos ya la carta de ajuste y el cierre, ¿no? Oye, pedazo de camisa. Ha sido buena, plano hecho. Gracias a todo el mundo, hemos terminado por hoy.